una parte muy rica de la historia de lo que es el cine y el propio país, porque, bueno, pues la historia necesariamente está escrita por hombres, por obras, por hechos, por testimonios, y este señor, de todo nuestro respeto y de toda nuestra admiración, tiene, la verdad es que, una serie de testimonios que muchas generaciones conocen en México y fuera de nuestro país. Centralmente, el día de hoy nos trajo a su hogar para esta entrevista un disco o varios discos donde él también ha plasmado más inquietudes en este caso de tipo cantante o intérprete, que lo hace extraordinariamente, y ustedes van a ser testigos en este programa especial de su paso por las canciones de México y sobre todo por los tangos, que, bueno, pues oiga usted, ambos géneros tienen una importancia capital. Cuando yo diga a usted su nombre, van a pasar por su mente inmediatamente películas, obras de teatro, telenovelas, en fin. Y yo creo que definitivamente el superlativo más grande de su calidad como artista, como hombre, como personalidad en México, es su nombre. Y lo vamos a decir con mucho respeto y con mucho cariño, y así damos inicio a esta entrevista, el señor Joaquín Cordero. Pues muchas gracias, Gustavo. Le agradezco mucho toda esa cantidad de cosas bonitas que ha dicho acerca de mí, muchas de las cuales no son ciertas. Es la gentileza de usted las que ha promovido esas palabras, pero las acepto porque pues es uno vanidoso y digo, pues sí, voy a tomar esas palabras. Pues yo creo que no dije ninguna mentira, porque pues ahí están los testimonios en las cintas, en las telenovelas. Sí, sí. Bueno, una de las cosas que siempre, posteriormente, empecé de extra en el cine, pero a medida que pasó el tiempo fui cobrando cierta importancia y me dieron papeles ya de actor, hasta pues tener los personajes principales, pero siempre he pensado que el cine en un país es importantísimo. Es decir, de acuerdo a cómo ve el público el cine de un país, así es el país. Hay países que son extraordinariamente importantes como Estados Unidos y tienen un cine extraordinario, ¿no? Hay países que ni siquiera cine tienen porque no son importantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cine es la representación cinematográfica, válgase que lo repita yo, de una forma de ser de un país, de sus gentes, de sus maneras de pensar, de sus maneras de actuar, de sus maneras de llevar la vida común y corriente. Es muy importante el cine en ese sentido. Y para mí ha sido también muy importante en el aspecto psicológico efectuar personajes en el cine que me dan la oportunidad de ver qué otras personas me pueden dar un aliento, una fuerza, un consejo acerca de la vida misma, ¿no? Así que todos los personajes que he hecho a través de 150 películas me han dejado siempre esa impresión. Usted llega al cine cuando ya tiene una solidez, cuando ya está, ya no tiene la incipiencia de los inicios. Usted ya llega a una época importante en el cine y pasa por todas las épocas del cine hasta la actualidad. Sí, exactamente. ¿Empieza prácticamente al final de la década de los 40? Sí, yo empecé en 1946, o sea, hace 60 años de eso, ¿no? Uh-huh. Tengo 60 años de actor y estoy pues siempre muy pegado, muy unido a las experiencias que me dio el cine, porque como repito, han sido sumamente valiosas para mí. Entonces, pues yo llegué al cine de 26 años, 25 años, y ya con una cierta preparación, sí no cultural, sí educacional, porque había yo hecho estudios de filosofía y de letras, y había hecho estudios de abogacía, de leyes, y había hecho estudios de otro tipo, ¿no? De historias de gentes, etcétera. O sea que llegué con cierta preparación al cine. Entonces cuando me
preguntan que la época de oro del cine, yo les digo, no hubo época de oro del cine, hubo época de oro de la sociedad mexicana, porque la representación del cine actualmente es lo que representa la sociedad actual, una sociedad dispersa, una sociedad que se ha pronunciado por todos las cosas que no deben ser, una sociedad que se ha descompuesto totalmente. ¿Que está en crisis? Que está en crisis desde su base. La base de una sociedad es la sociedad matrimonial, claro. Es el hogar, porque es allí donde salen educados los hijos. La escuela les enseña, pero la casa, el hogar, los educa, les muestra cómo deben de ser. Y eso se ha dispersado mucho, porque ya ahora, como es natural, la mujer, y ha hecho bien, porque después de tantos siglos de estar sometida al hombre simplemente sin poder hacer ninguna actividad que le pudiera producir algo personalmente importante para ella misma, pues ahora ha tomado ya determinados niveles, muchos de los cuales son niveles superiores a los del hombre, y muchas veces, muchísimas veces, las mujeres han trabajado mejor o lo han hecho mejor que los hombres. O sea que ya nos han adelantado en ese aspecto, pero, sin embargo, esa actividad las ha puesto en determinada forma fuera del hogar, porque están muy ocupadas en sus cosas ya nuevas que tienen que hacer. Entonces dejan a un lado el hogar, y si tienen hijos, pues los dejan al amparo de otras gentes. Ya no es tanto así el deseo de hacer que esos niños o que esos hijitos crezcan bien educados o crezcan con determinadas tendencias ya más humanísticas, mejores, sino que ya los dejan al amparo y al arbitrio de otras gentes, y por ahí viene una mala forma de educación, lo cual es determinante en la cuestión de los pueblos. Es importantísimo que un país, que un pueblo tenga buena educación, porque si no la tiene, estamos perdidos todos. Somos muchos. Hace 50 años no eran ni la mitad, yo creo, de los 6,000 y pico de millones de gentes que hay en el mundo, y ahora ya ha sobrepasado eso. Toda la gente tiene, en principio, la cosa educativa, sexual, es tremenda, porque ya la gente tiene hijos nada más porque salen hijos y hijos y hijos y hijos. Y eso pues es muy malo, porque cuando un hogar no puede mantener en todos sentidos a los hijos que tiene, pues los deja al arbitrio de otras gentes, al amparo de lo que suceda, y entonces esos niños no pueden responder bien ante la sociedad, que espera de ellos un aporte, una forma de trabajar que supere las condiciones críticas en las que atraviesa esa sociedad, ¿no? Yo por eso decía al principio de esta entrevista que, bueno, pues la historia la hacen las personas, y si usted dice que el cine es el retrato de una sociedad y de un país, de la marcha, de todos los aspectos, política, social, en fin, pues usted tiene una historia muy rica en México y en el cine, naturalmente. Usted ha hecho todo tipo de personajes. Sí. Pero generalmente positivos, ¿no? Sí. Digamos que del lado de los técnicos, si habláramos de lucha libre y no de los rudos, ¿no? Sí. Pero pues de comedia, la comedia ranchera que estuvo de moda, el cine urbano también, claro. Cine histórico, bueno, ha participado también en la televisión, en series históricas. Pues creo que no le falta nada por hacer, ¿no, don Joaquín? Pues sí, siempre hay algo que falta por hacer. Estaba yo platicando con don Luis que a mí me gustaría retirarme de las películas con un personaje muy, muy importante para mí, que es un maestro de escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México, que después de 30 años de trabajar y dar sus servicios allí, es retirado arbitrariamente de su puesto. Y sigue la historia con eso. Es un maestro de escuela, un maestro de literatura, que les enseña
a sus alumnos, no nada más cómo se escribe o cómo se habla o con la oratoria, sino ese acercamiento que hay o que debe haber entre el que escribe y el que lee. Es una cosa sumamente importante y hay que tomarlo en cuenta porque nadie lo toma en cuenta. Hay gente que, bueno, hay escritores muy buenos que escriben para sí mismos, sin embargo tienen la idea de que eso va a trascender y van a ser leídos. Yo creo que no existe un escritor profesional que no piense que va a ser leído, ¿verdad? Piensan que va a ser muy leído su libro. ¿Y qué es muy leído? Muy aprendido, muy sabido, muy entendido, muy comprendido. Eso es lo que se quiere cuando uno proyecta alguna idea, aunque sea una novela. Entonces, eso es sumamente importante y eso es parte de la cosa educativa en México. Volviendo al personaje que desea ser, o sea, el concepto integral de un maestro. Sí. Y bueno, el argumento, la historia, la creación del personaje, ¿usted lo está haciendo? Sí. Ah, eso es. Sí, O sea, prácticamente usted está haciendo el argumento de la película. Sí, lo tengo en mente, lo voy a escribir, me gusta escribir. He escrito ahorita nada más 2 libros. Anécdotas de un actor, donde traigo allí todo como si fuera el diario de las películas que he hecho, algunas, no todas. Y La sonrisa de Satán. Y son escritas con cierto humorismo, con cierto deseo de que no se tome demasiado en serio lo que se está diciendo, ¿no? Porque eso tampoco es bueno, hostigar a la gente, presionarla a que se sienta ofendida o triste o bajo el imperio de alguna cosa que la va a destruir. Entonces, no, por ejemplo, La sonrisa de Satán, pues a mí me da mucha risa, aún leyéndola ya después de que la hice, porque la tesis es, ¿existe el diablo o no existe el diablo? Y en eso se basa mi libro. Claro que tuve que echar mano de alguna forma un poco inesperada de dirigirme al diablo. Le mandé una carta diciéndole todo lo que yo pensaba de él, pero horrible, ¿no? Insultándolo, diciéndole groserías, etcétera. Y el diablo me contesta, ¿por qué me tratas así? Yo no te he hecho nada malo, ni siquiera deseo tu alma, porque quién sabe, mira, si vas a ser muy malo, tú solito te vas a perder, y si vas a ser muy bueno, no tengo nada que hacer porque no te puedo llevar. Pero no me trates así, no me conoces, no, ¿por qué eres así? Entonces yo le tengo que contestar otra cosa, y esas se van como 18 cartas en eso. Y me da mucha risa porque, pues sí, el diablo es muy correcto, muy atento, como hacen algunos villanos de las películas de Estados Unidos, ¿no? Díganle que pase, por favor, siéntese, va usted a sufrir una cosa horrible, lo voy a atormentar, pero no le va a doler, si usted me dice. Entonces, esa forma de trato tan amable, tan simpática, la tiene el diablo. El diablo no grita, óyeme, ven acá y todo, porque entonces no va uno. Es sutil, encantador. Exacto. Entonces son los 2 libros que he escrito, y pienso escribir otro del maestro, el maestro de escuela, que se apellida Bueno. Es un maestro bueno. No sé el nombre, todavía no me viene a la mente el primer nombre, pero se apellida Bueno y es maestro de literatura.